Hola, mi nombre es Vanessa Cruz Espinosa. ¿Alguna vez te has preguntado qué son los trastornos digestivos? El día de hoy vamos a platicar sobre algunos de ellos. Seguramente alguna vez has tenido alguna molestia semejante a la gastritis, molestias de náuseas, vómito o diarrea. Quédate con nosotros para conocer un poco más de estos temas. El día de hoy es 17 de junio del 2022 y no lo olvides, somos Odin. La gastritis es considerada como la inflamación o infección de la mucosa del estómago. Existe 4 grupos dentro de su clasificación: la gastritis y gastropatías agudas, formas comunes de la gastritis crónica, formas infrecuentes de la gastritis crónica y la gastritis hipertrófica. Gastritis y gastropatías agudas. Es en general benigna y autolimitada y secundaria a la ingestión de irritantes como ácido salicílico, alcohol, cafeína o alimentos contaminados con determinadas bacterias. Los síntomas de gastritis aguda pueden ir desde ser asintomáticas hasta sensación de vómito, sangrado, sensación de quemazón y ardor. La gastritis aguda se caracteriza por disrupción de la barrera mucosa por irritante local. Esta alteración permite al ácido clorhídrico y a la pepsina contactar con el tejido gástrico, irritándolo e inflamándolo y produciendo erosiones superficiales. La mucosa gástrica se regenera rápidamente en general, haciendo a la gastritis aguda un trastorno autolimitado, con resolución y curación en pocos días. La perforación hemorrágica y peritonitis son posibles complicaciones. Formas comunes de la gastritis crónica. La gastritis crónica es una enfermedad distinta, caracterizada por cambios progresivos e irreversibles en la mucosa gástrica. Esta entidad es más frecuente en el anciano y en el consumidor crónico de alcohol y tabaco. Cuando los síntomas ocurren, en general, son bastante vagos y van desde una sensación de pesadez en la región epigástrica tras las comidas hasta ardor o dolor epigástrico parecido al de la úlcera, que no remite tras el tratamiento antiácido. Muchas de las personas que lo padecen tienen un malestar vago tras las comidas. En algunos casos hasta pueden acostumbrarse a estas ligeras molestias y pueden ser asintomáticos. Formas infrecuentes de la gastritis crónica. Al contrario de la gastritis aguda, la gastritis crónica es un trastorno progresivo que comienza con una inflamación superficial y gradualmente condiciona la atrofia del tejido gástrico. La etapa inicial se caracteriza por cambios superficiales de la mucosa y una disminución del moco gástrico. Según evoluciona la enfermedad, las glándulas de la mucosa se rompen y destruyen. El proceso inflamatorio involucra partes más profundas de la mucosa que se adelgazan y se atrofian. La sintomatología de la gastritis no es muy específica, además de que los cuadros crónicos de los síntomas pueden pasar desapercibidos. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes de la gastritis encontramos dolor abdominal, pesadez, náuseas y vómitos. En algunas ocasiones, plenitud precoz y distensibilidad gástrica, reflujo ácido, sangrado
en situaciones más graves, diarrea, debido a una afectación más extensa. Los factores etiológicos son múltiples, pudiendo agruparse en infecciosos, irritantes, químicos, inmunológicos y genéticos. En cuanto a la etiología infecciosa, varios gérmenes pueden causar lesiones inflamatorias del tipo de gastritis crónica. Entre algunos padecimientos tenemos la anemia y la fatiga. Gastritis tipo A. La gastritis tipo A es la menos frecuente de las formas de gastritis crónica. Tiene un componente autoinmune. El cuerpo produce anticuerpos frente a las células parietales y frente al factor intrínseco. La gastritis tipo A es la menos frecuente de las formas de gastritis crónica. Tiene un componente autoinmune. El cuerpo produce anticuerpos frente a las células parietales y frente al factor intrínseco. Estos anticuerpos destruyen la célula de la mucosa y como resultado el tejido se atrofia y se pierde la capacidad de secreción del ácido clorhídrico y pepsina, ya que el factor intrínseco es fundamental para la absorción de la vitamina B12. Esta, después inmune, condiciona anemia y perniciosa. La afección que se caracteriza por la inflamación y úlceras es la rotura en la piel o en la superficie de un órgano de la mucosa, revestimiento interno del estómago y por un sobrecrecimiento de las células que forman la mucosa. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea, pérdida de peso. Náusea y vómito. La náusea es una sensación desagradable de necesidad de vomitar. La persona también puede sentir mareos, molestias vagas en el abdomen y poca disposición para comer. El vómito es una contracción forzada del estómago que empuja su contenido a través del esófago para salir por la boca. El vómito vacía el estómago de su contenido y a menudo hace que una persona con náusea se sienta considerablemente mejor. Las náuseas y los vómitos suelen ocurrir cuando hay alguna disfunción del tubo digestivo, pero son especialmente frecuentes en la gastroenteritis. La obstrucción intestinal es un trastorno menos frecuente que provoca el vómito, porque el alimento y los líquidos retroceden hacia el estómago a causa de la obstrucción. Muchos otros tratamientos abdominales que causan vómito también pueden causar dolor abdominal importante en estos trastornos. Las causas frecuentes de las náuseas y los vómitos son gastroenteritis, infección del tubo digestivo, fármacos o sustancias, toxinas. Diarreas. La diarrea es un incremento en el volumen, la fluidez o la frecuencia de las deposiciones. Existen muchas causas distintas de diarrea dependiendo de su duración. Las causas más frecuentes de la diarrea aguda, que dura menos de una semana, son infecciones víricas, bacterianas o parasitarias, gastroenteritis, intoxicación alimentaria, efectos secundarios de los medicamentos. Causas más frecuentes de la diarrea crónica, que dura más de 4 semanas, son síndrome del intestino irritable o colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, efectos secundarios de los medicamentos y la mala absorción.
Normalmente el porcentaje de agua que contienen las heces es del 60 al 90%. La diarrea se produce cuando no se absorbe suficiente agua de las heces, produciendo heces un poco consistentes y mal formadas. Las heces pueden contener demasiada agua si pasan demasiado rápido a través del tubo digestivo. Contienen determinadas sustancias que impiden que el intestino grueso absorba agua. Contienen un exceso de agua secretada por los intestinos. La frecuencia de las deposiciones por sí solas no se caracteriza que define la diarrea. Algunas personas normalmente realizan de 3 a 5 deposiciones diarias. Las personas que ingieren grandes cantidades de fibra vegetal pueden producir más del 0.5 kilogramos de heces al día, pero estos casos de las heces están bien formadas y no son líquidas. La diarrea generalmente va acompañada de gases, cólicos y urgencia para evacuar. Si está causada por un microorganismo infeccioso o por una sustancia tóxica, aparecen además náuseas y vómitos.